vivimos en Ecuador. ¿Podemos decir que nosotros sí estamos libres de este problema? Buenos días, Guillermo, bienvenido. ¿Cuál es tu criterio sobre este tema? Sí, muy buenos días, mi querido Fernando, Ramoncito, Radio Colosal para la provincia de Tungurahua, para la zona central y para el mundo a través de las redes sociales. Es importante que hablemos sobre la situación del COVID, qué está pasando y qué está sucediendo en el mundo. Partimos del hecho de que la pandemia, y que nos escuchen todas las personas que nos sintonizan y que difundan este tema que es importante. La pandemia no se ha acabado. Segundo, el COVID está agazapado en el Ecuador, escondido como ese toro bravo en una esquina de la plaza de toros, batiendo cascos y levantando polvo para arremeter en contra de la ciudadanía. Prácticamente la totalidad de las naciones europeas han visto cómo, a pesar de haber reducido los niveles de propagación de este virus, tras el confinamiento implementado entre los meses de marzo, abril y mayo, los casos han vuelto a dispararse. Inmediatamente que se volvieron a las actividades habituales, es decir, que tomaron las actividades cotidianas, volviendo a una mal llamada normalidad ciudadana. Se vivió una crisis sanitaria sin precedentes y el mundo se vio obligado a cerrar prácticamente 2, 4, 6 meses. Las instituciones, el comercio y el avance silencioso del virus, mi querido Fernando, por el continente durante las semanas previas al confinamiento, se reflejó cuando los sistemas sanitarios públicos, que han sido referentes a nivel mundial, global, colapsaron ante la gran cantidad de pacientes y la falta de equipos para atenderlos. El mundo llegó a observar el actuar de los sistemas, incluso con dolorosos casos de selección de enfermos para intubarlos, escogiendo edad y padecimientos aledaños. Fue muy doloroso para los médicos ecuatorianos. A veces habían lista de espera de pacientes. A veces habían 4 o 5 pacientes que llegaban y que no sabíamos a quién dar, qué tarea más difícil, a quién dar el ventilador mecánico, porque no era cuestión de camas, sino era cuestión de ventiladores mecánicos. Ahora la idea de reabrir la economía y retomar las actividades diarias con precauciones no fue entendida por el mundo. ¿Y por qué no fue entendida por el mundo? Porque se dieron decisiones políticas y no sanitarias. Las decisiones políticas, presionadas por el comercio, presionadas por las empresas, nos daban a entender, en primer lugar, que el COVID iba a desaparecer y que aparte de eso ya deberíamos activar la economía en el mundo. Entonces nos dieron el rato que dijeron fin al estado de excepción o fin a la emergencia sanitaria, fin a los toques de queda, creó en la población ese falso sentimiento de seguridad. Nuevamente los jóvenes, nuevamente los adolescentes, nuevamente los adultos empezaron a salir, empezaron las algazaras, empezaron los baby showers,
empezaron los sin frenos y empezaron obviamente a reactivar el problema del COVID, mi querido Fernando. Y ahora tenemos que lamentar que ya en Europa las restricciones de los toques de queda en Francia, España, República Checa, Alemania, Bélgica, Ucrania, Bulgaria, Hungría han decidido definitivamente poner una alerta en estas zonas y medidas extremas debido a la desenfrenada irresponsabilidad social. Ahora, nuestras autoridades pretenden convocar a los estudiantes a clases. Ya se están haciendo planes pilotos para que los muchachos vuelvan a la educación presencial. ¿Puede ser un foco de contagio? Y hago esta pregunta porque, por ejemplo, en Tizaleo las autoridades han decidido que como no se hace feria de finados en Ambato, la van a hacer allá. ¿Qué pretenden? O sea, ¿creen que son inmunes, que no les va a tocar, que no se van a contagiar? Ese mismo es el divorcio entre los politiqueros y las personas que fueron elegidas por este mismo pueblo a que den sus criterios no técnicos, sino políticos. Aspiramos, Tizaleo está dirigiendo un gran líder que es médico, aspiro que el pronunciamiento no venga de parte de él y que el pronunciamiento obviamente lo haga sustentado en la crisis del COVID en América Latina. Estoy más que seguro y más que convencido, es más, trataré este fin de semana, en estos días, de tener un contacto con el compañero médico para que él tome la decisión que debería ser nacional. Otro de los graves problemas, mi querido Fernando, es que no se toman decisiones nacionales. O sea, ¿qué sacamos aquí con la buena intención de Álvaro Mantilla y del ilustre municipio del Cantón Ambato de cerrar el cementerio, y los otros cantones no hay pronunciamientos? Debería haber sido una propuesta del COE nacional, pero el COE nacional también está dirigido por un profesional del transporte. Pues ¿cómo puede saber el señor qué significa ser epidemiológico ni qué significa sensibilidad y especificidad? Es más, ese sí es un grave problema. Es más, desde el próximo viernes entiendo que van a hacer un puente turístico otra vez. O sea, parece que nos olvidamos de que, como tú dices, el COVID está solo agazapado. Latinoamérica justamente se ve muy seriamente afectado. ¿Por qué? Ahora, también es comprensible la posición ciudadana, no justificable, mi querido Fernando, quiero aclarar. Es comprensible dentro de lo sociológico, no entendible, porque a mí me interesa la vida, a mí no me interesan los recursos. Pueblos enteros en la Segunda Guerra Mundial vivían en las cloacas y en las alcantarillas durante 4 años sin ver la luz del día. Eso no pasa ahora, estamos en una pandemia y estamos en clases, estamos dictando ya clases a nuestros estudiantes universitarios, podemos ver la luz del día, incluso podemos ir a la tiendita a comprar algo. Es decir, no hay las restricciones, pero en eso debemos comprender también los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque es muy vulnerable nuestra población por sus condiciones estructurales económicas, vivienda, salubridad. Han terminado haciendo de nuestro continente un verdadero fortín para el COVID. Y además hay otros factores prepandémicos, es decir, que estuvieron ya presentes antes de la pandemia mismo, como son la alta informalidad laboral. No es que antes no había ventas ambulantes, lo que pasa es que se elevaron a la quinta potencia. Antes igual había ventas ambulantes, niños que repartían yocos, habas, choclos, sí, siempre hubo la informalidad laboral. El hacinamiento, la densidad poblacional, la baja, pobre y paupérrima infraestructura hospitalaria, incapacidad de los sistemas sanitarios,
para desplegar mecanismos para testeo y trazabilidad tempranamente de sitios, lugares considerados como zona roja donde debería actuarse. Entonces eso es América Latina, el Ecuador es una zona con propicio, con un caldo de cultivo rico para la propagación del COVID-19, las condiciones de pobreza e informalidad laboral, la debilidad de los sistemas sanitarios, podrían hacer incluso que ya de pandemia el virus se convierta en un problema endémico, que es otra situación terrible. ¿Por qué? Aquí tenemos ya suficientes problemas endémicos del cólera. Tenemos problemas endémicos como la gripe estacional. Tenemos una gran cantidad de problemas endémicos como el dengue, el paludismo. A eso vamos a sumar ahora, de acuerdo a los problemas sanitarios, esta nueva normalidad, el fin del estado de alarma para todo el mundo desde el pasado 21 de junio. Supuso la entrada del conjunto del país en la nueva normalidad. Pero los rebrotes están motivando las nuevas restricciones. Aquí en el país, mi querido Fernando, estamos en una tabla de ascenso dramático. En las provincias de Pichincha, Guayas, tenemos ya reportes de nuestros compañeros de Guayas que están nuevamente las unidades de cuidados intensivos saturadas. Pichincha también están saturándose. Tungurahua también está en proceso de saturación. Y entonces, ante la inoperancia de quienes desde Quito no dan una política sanitaria adecuada, y como el COE nacional ya dejó de jugar con los semáforos, ahora el COE quiere jugar con los días festivos, ahora están bien preocupados en cualquier otra cosa como es finados, están preocupados en Feliz Navidad, están ya muy preocupados en el Año Nuevo, y así, ¿no? De fiesta de las flores y de las frutas. Es decir, definitivamente debemos volver al hecho de que debemos permanecer con medidas de distanciamiento físico y obligatoriedad de la mascarilla. Van a ser las recomendaciones. No se trata tampoco, mi querido Fernando, mi querido Ramón, el hecho de que vamos a quedar confinados, presos por nosotros mismos, aislados. No, el ser humano es gregario por naturaleza, pero debemos guardar el distanciamiento social, debemos guardar muchas cosas como son. En esta fase de crisis, yo no sé por qué la gente está desesperada de irse a la playa. No dicen que no hay plata, que hay que pagar préstamos, pero están desesperados por hacer. También hace falta mucho calarle la responsabilidad social de los ciudadanos frente a este problema. Cuidado, en este momento el virus está aumentando y creciendo. No podemos decir todavía que sea un rebrote en el Ecuador. Lo que sí decimos es que hay un aumento vertiginoso de los casos, con una letalidad del 0.5%, es decir, una letalidad muy baja. En la época más dura estuvimos hasta el 18% de letalidad. La zona, el Ecuador y Ambato era la zona más alta de letalidad en el Ecuador y estaba por el segundo o tercer puesto en el mundo. Entonces no vamos a esperar eso. ¿Y por qué no vamos a esperar eso? Porque tenemos un pésimo sistema sanitario. No me refiero a los trabajadores, en eso sí tengo que aclarar. No me refiero a los médicos, no me refiero a las enfermeras, a las auxiliares de enfermería, a los camilleros, que realizaron un trabajo muy honorable y digno de aplaudir para salvaguardar este COVID, poniéndose al frente de las instituciones. Me refiero a quienes desde Quito no saben dar pie con bola porque el ministro ha dicho que todo está bajo control, según él. No, que tendrá él bajo su control. Es una persona inepta, inoperante, que no ha sabido manejar la situación de salud en el Ecuador. Aquí en Tungurahua tenemos, eso sí, que los tungurahuenses ayudan a nuestras autoridades sanitarias, porque vemos que están trabajando duro, que están haciendo todo el esfuerzo necesario para salir adelante, pero si no hay recursos desde Quito, desde la capital de la República, desde el gobierno, desde el Ejecutivo, mal podemos nosotros enfrentar una crisis sanitaria con un COVID
rebrotado, mi querido Fernando. El Universo de Guayaquil el día de hoy anuncia que el número efectivo de reproducción del virus del COVID-19 se ha duplicado este mes en Guayas, solo para tener una idea de este tema. Y días atrás se nos informaba también que en el hospital de Los Ceibos había preocupación por el brote de la bacteria Acinetobacter baumannii. Según informen, se contagiaron 25 pacientes, de los cuales 16 murieron. 8 siguen en la UCI y 1 en la sala. Las causas serían incorrecta higiene de manos y omisión de procedimientos. Pero ¿qué tan grave es esta bacteria? ¿Y esta bacteria será solo para ese hospital de Guayaquil o estamos en riesgo todos, ¿no? Una bacteria altamente mortal, ¿no? 25 pacientes infectados, 16 de ellos murieron, 8 estaban en la UCI, no sé si disminuyeron o aumentaron, si algunos fallecieron ya, solo había 1 en la sala de hospitalización. ¿Qué tan grave es esta bacteria Acinetobacter baumannii? Sí, mi querido Fernando, esta bacteria, bueno, no es una sola bacteria. Tenemos la presencia de 2 que son mortales y graves de manejar. Tenemos la bacteria Klebsiella, así se la pronuncia, voy a dar el término como es un poco difícil pronunciar a una persona que no tenga el conocimiento al respecto. La Klebsiella pneumoniae es una bacteria bien agresiva y que se observa en medios hospitalarios, se contagia en medios hospitalarios y no es patrimonio de los hospitales de Guayaquil. Aquí en Ambato ya hemos tenido también casos de Klebsiella pneumoniae de desenlace fatal y obviamente el Acinetobacter baumannii, que es otra de las bacterias graves, es decir, no es una. Este ACTB baumannii, así se lo especifica, y la Klebsiella de la Klebsiella pneumoniae, KB se lo abrevia, son bacterias con alta letalidad. La letalidad se establece, para que tengamos la idea, en este momento el COVID está en 0.5, en la mayor crisis epidémica está en 18. De mortalidad. Sí, de mortalidad, letalidad, mortalidad. El ACB baumannii va por el 50-55 y la Klebsiella pneumoniae el 50-55. El único que le gana es el ébola dentro de estos graves microbios humanos que sobrepasan 60 a 65. ¿Qué implica? Que por cada 100, 50, 60 fallecen. Y eso es grave. Entonces, estas 2 bacterias, el Acinetobacter baumannii y la Klebsiella pneumoniae, ya se informó su presencia en el hospital, obviamente, del seguro. 25 casos o 30 casos de pacientes con estas bacterias, 16 fallecieron. Entonces, mira, estamos haciendo la equivalencia, 50% de letalidad o mortalidad. Y se encuentran, y lo más grave de todo esto, que es gravísimo, que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos y en las áreas de hospitalización. ¿Por qué digo lo más grave? Porque nos quedaríamos sin hospitales para la atención, pues. Porque nos vamos a quedar sin un lugar a donde llevar a nuestros enfermos por apendicitis, a nuestros enfermos por varias enfermedades. Por eso nosotros les dijimos a las autoridades a nivel nacional, al ministro de Salud, a todas las autoridades les explicamos, vean por Dios, hay que hacer un hospital específico para enfermedades infecciosas tipo COVID. Porque ¿qué pasa? Se llenan los hospitales y luego esos hospitales con pacientes con COVID se ven también víctimas de las bacterias oportunistas que existen dentro de los hospitales. El Acinetobacter baumannii y la Klebsiella pneumoniae, por no hablar de una lista de unas 10 más. Entonces, ¿cuál es el verdadero colapso en este caso? Que nos vamos
ingresar, porque donde hay este Acinetobacter o esta Klebsiella pneumoniae hay que cerrar todo el área. Para el proceso de desinfección que dura de 24 a 48 horas queda activada, no una cama, sino toda una área. ¿Qué va a pasar ahí? Autoridades, ministro, por eso es que justamente hemos solicitado que el ministro de Salud Pública tenga que ir a la asamblea para que rinda informes o que renuncie para que coloque a un profesional que tenga el nivel intelectual, científico y cultural como para luchar en contra de toda esta debacle. Si hay países salvas, es porque, ya lo dijo en algún momento la Santa Marianita, el Ecuador no se acabará por desastres naturales ni por pandemias, se destruirá por los malos gobiernos, y eso es lo que estamos teniendo al momento, mi querido Fernando, un descuido total. Y él, sin embargo, dice que todo está bajo control. Y es penoso, mi querido Fernando. Importante aquello. Mira, Guayaquil, con su alcaldesa, entiende la situación y ella ordena el cierre del malecón Simón Bolívar y va a tomar otras medidas que van a implementarse con motivo del feriado para evitar la propagación del COVID-19. Que creo es lo correcto, ¿no? Justamente es una actitud de, podríamos decir, de una lideresa, ¿no? De un estadista sería mejor, de un estadista. Un estadista no es sabiondo, como los que tenemos aquí a montones que saben de todo, saben hasta del COVID, son todólogos. Y si no saben qué es lo que se está haciendo, en Guayaquil tiene un comportamiento muy interesante, lo está manejando el grupo de salud. Los compañeros que llegaron en el grupo de salud acá, invitados por el prefecto Manuel Caizabanda, con quienes se recorrió toda la provincia viendo la realidad y se dio un curso incluso de emergencia en COVID, aquí en la provincia de Tungurahua, un curso que tuvo acogida a nivel nacional. Entonces, cuando nos dejamos dirigir por personas y por personajes que tienen la calidad técnica y científica para enfrentar un problema de COVID, las cosas van mejores. Y por eso es que determinados presupuestos que estaban invirtiéndose en obras suntuarias lo ha destinado para salud. Ellos están cerca ya de construir un hospital. Están al menos en esa intención y no es que ha abierto muy clara el cierre de los llamados cementerios. En la actividad comercial con serias normas y con una estrictez importantísima. Y todas estas medidas, como son facilitar los recursos económicos para que se maneje la salud, ha sido muy importante. Y aparte de eso, tenemos entendidos que la autoridad y las autoridades de la provincia de Guayas han entrado directamente a los hospitales. ¿Sabes qué está pasando? Porque tienen autoridad. Pues. Lo mismo que deberían hacer aquí en la provincia de Tungurahua. Aquí tenemos 3 asambleístas, pero por favor, les invitamos, ellos deberían estar al frente con una veeduría ciudadana, deberían estar al frente planificando, diciendo, buscándose asesores para que den luces en el manejo de la crisis sanitaria. Y por el campo es terrible, Fernandito. Y por el campo es terrible, encontramos a gran cantidad de personas recogiendo sus zanahorias, recogiendo la leche, haciendo queso, digamos, comunitario, paradas en las veredas de las carreteras, vendiendo a toda una funda de zanahoria grandota, un costal de zanahoria grandota, $3, y vaya a ver cómo nos revenden acá. Aquí no hay pie con bola. Entonces aquí sí que invitamos. Yo invito personalmente, a través de tu medio de comunicación, a las autoridades que existen. Aquí tenemos, repito, compañeros asambleístas que deberían estar velando por la provincia de Tungurahua, viendo cómo se están gastando los recursos en salud, en educación, qué está pasando. Aquí les están cobrando a los estudiantes universitarios, a sus padres,
Los mismos valores por concepto de matrículas y por concepto de pensiones. Aquí no ha habido ninguna disminución de la ley humanitaria, ni en la época de la ley humanitaria, ni después. Vayan a ver cómo se están cobrando las tarjetas de crédito, con intereses, todos. Nada más nos sacaron de la piscina que nos estuvimos ahogando un ratito y ahora sí nuevamente para adentro. Ya nos están llegando los juicios de coactivas. Aquí no ha habido ningún respeto a una ley humanitaria. Aquí no se ha hecho nada por el microcomerciante, por el macro comerciante. Debe llamarse a las autoridades respectivas de la Asamblea Nacional. Para eso está la fiscalización de las autoridades, la fiscalización de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Debe llamársele al COE nacional, al COE provincial, para que den respuesta de por qué han hecho todas estas barbaridades que llevaron a una verdadera mortandad de los ciudadanos ecuatorianos, mi querido Fernando. Sí, este es un tema que obviamente nos preocupa porque no entendemos, el mundo entero. Rusia, el día de hoy, en la mañana de hoy, hay que recordar que hay varias horas de diferencia, volvía a disponer un nuevo aislamiento, la obligación de portar mascarillas todo el tiempo, con la finalidad de contrarrestar este problema. Pero acá parece que nos olvidamos, ¿no? Que no pasa nada, que estamos tranquilos, que ya no va a ocurrir nada sin entender que está ocurriendo demasiado. Reitero, una de las principales preocupaciones es el tema de los muchachos. A mí me preocupa, por ejemplo, aquella convocatoria para que regresen, entre comillas, a las escuelitas, a los colegios, y quieren que los padres de familia firmen un documento asumiendo ellos la responsabilidad cuando los que convocan son las autoridades. Que firme quien convoca, pues, ¿o no? Justamente los derechos y las libertades son irrenunciables, mi querido Fernando. Y esa es tarea de las próximas autoridades, al menos de la Sagrada Asamblea. Allá tendrá que pedirse cuentas a todos los ciudadanos y ciudadanas que en funciones públicas cometieron un montón de barbaridades. Así como el seguro es irrenunciable, porque yo no puedo poner un oficio, yo, doctor Guillermo Bastidas, renuncio al aporte al IES. No puedo. Ni puedo obligarle a un trabajador mío que ponga. Eso es inconstitucional, ilegal, antijurídico y hasta antipático, como suelo decir a mis estudiantes. No se puede hacer eso. Como tampoco puedo yo enviar un informe. Yo autorizo a mi nietita Victoria Bastidas que asista nomás a clases bajo mi responsabilidad, y no habrá los derechos de los niños que los proteja. No estaremos pues en pandemia. Que vaya a dar ejemplo la ministra de Educación, pues, ¿no? Así como me gustaría que el ministro de Salud vaya a un hospital a atender las 8 horas, no en teleprompter, no en trabajo telematizado. Que vaya la ministra de Educación también, pues, y que recorra las escuelas y colegios. Pero también se maneja una doble moral que es doble moral y doble concepción sobre la vida. Aquí hemos abierto todas las instituciones y los estudiantes universitarios de las facultades de medicina de 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º nivel dicen: doctor, pero ¿cómo vamos a aprender nosotros medicina vía online? Nosotros sí necesitamos estar en clases presenciales, o sea, presenciales a nivel de prácticas hospitalarias, se refiere a los jóvenes, y entiendo su preocupación, pues. Y entiendo la preocupación porque ellos han seguido una profesión que es médica, pues. Es como si a los militares, a los que están en el 1º, 2º y 3er año para subtenientes del Eloy Alfaro, y hay un conflicto nacional o internacional y se les tenga guardados ahí en el cuartel recibiendo clases online de lo que es la guerra. Les parece absurdo. Entonces, dentro de todo este sistema educativo hay varios absurdos, hay un montón de absurdos. 3.500 represados que no pueden ingresar a las universidades, 1.500 más que van a venir para el próximo fin de mes, 5.000 estudiantes sin poder ingresar a las universidades. No hay presupuesto para las universidades públicas. Eso sí, han hecho su agosto las universidades privadas, no todas. Claro, no todas. Hay dignísimas universidades en nuestra provincia, no
nombres porque no me han dado la autorización, pero hay dignas universidades que aquí sí han hecho descuentos a los padres de familia por la pandemia, sí, pero de ahí la mayoría pues están cobrando y considerando que no están utilizando edificios, ni agua, ni luz, ni nada. Ni internet. No, están bajo plataformas ni siquiera propias, sino bajo plataformas Zoom. Entonces, ¿cómo se puede surgir? Aquí el CENESID, ¿qué está haciendo? Subiendo y bajando títulos, subiendo, bajando títulos y tomando pruebas, subiendo, bajando títulos, miles de tipones ahí en esa institución. Tendrán también que rendir cuentas ante la Asamblea sobre eso, tendrán que rendir cuentas los ex ministros de Estado, tendrán que rendir cuentas los del COE nacional, y no por venganza, y no tampoco por revancha, sino porque queremos saber dónde estuvieron el rato de la pandemia y qué hicieron con los recursos del pueblo ecuatoriano, qué hicieron con un fondo que se llama emergente, qué han hecho con el pago de la deuda interna, qué han hecho con el pago de la deuda externa. Todo eso tendrán que justificar a un grupo de asambleístas que ojalá para la próxima no sean alzamanos ni bajas conciencias. Me quedo pensando en algunos temas. El fin de semana, el día jueves para ser preciso, se dieron una serie de protestas que terminaron otra vez con violencia en la capital de la República. Nueva destrucción, 6 detenidos, que supongo ya deben estar libres. Ayer le escuchaba al inefable Freddy Carrión, él es el defensor del pueblo, anunciando que están a punto de terminar y de entregar el informe sobre lo que pasó en octubre. Un informe absolutamente sesgado, porque el señor dice que la policía fue la responsable, que los militares fueron responsables de lo que pasó, que hubo un exceso de parte de la fuerza pública en el control de la protesta pacífica. O sea, uno termina preguntándose, ¿fue pacífica la protesta? ¿Podemos seguir teniendo autoridades como esta, como este defensor del pueblo, claramente correísta y parcializado totalmente, que él no ve nada? O sea, y todavía va a presentar un informe en contra del Estado. Es decir, para que el sector indígena, supongo los dirigentes del sector indígena demanden al Ecuador, como ya lo demandaron. Uno termina preguntándose, ¿podemos seguir teniendo esta gente y pagándole a estos, ¿cómo les digo?, canallas para que terminen generándole más problemas a la patria? Mi querido Fernando, debemos manifestar que todos estos arrebatos y todos estos confrontamientos sociales tienen una base social, valga la redundancia, es decir, inconformidad, desocupación, ausencia de plazas para trabajar, pobreza y miseria en el pueblo. Pero nosotros también sabemos que todas las protestas sociales tienen cabezas y cabecillas. Y dentro de las cabezas y cabecillas están infiltrados y personas que buscan a río revuelto crear el caos, como sucedió en Chile. Carabineros ya ha hecho la investigación respectiva de Chile. Y no es que ahí estuvo el pueblo inconforme, estuvo haciendo grupo, una gran cantidad de personas que tienen derecho también a protestar por los infames gobiernos, por la inseguridad ciudadana, por esos politiqueros que les gobiernan, que no hacen nada por la pandemia. Pero estuvieron paramilitares identificados y que trabajaban para el gobierno venezolano, instaurando el caos en Colombia, Venezuela, Ecuador. Quienes estuvimos de alguna forma cercanos al levantamiento del año anterior, no encontramos al pueblo indígena ahí. Habían personas con otros rasgos y otras características que no se parecían a la clásica ecuatoriana. Es decir, había una gran cantidad de infiltrados que no buscan el beneficio ciudadano, sino crear a río revuelto el caos. Un caos
caos institucional, un caos con el apoyo del gobernante Partido Socialista de la República Bolivariana, que tiene incluso una radio comunitaria. Ahí se repartieron en esta radio comunitaria una gran cantidad de arengas, ellos hablando de la decadencia de los servicios públicos, sobre la gasolina y más. Y estas redes, y estas radios tienen también un nivel internacional, perdón. Entonces, de Chile ya se habló. Una gran cantidad de los detenidos eran parte de ciertas áreas de seguridad del gobierno de Maduro, algunas personas. No nuestros hermanos venezolanos honestos, honrados, decentes que están buscando trabajo aquí, a quienes aplaudimos por ser parte del progreso del país. Nos referimos a estos sujetos de camorra, a estos sujetos hechos de una revolución, a estos sujetos hechos en el buscar el caos para ganar a río revuelto algún reconocimiento por sus partidos allá. Sí estuvieron presentes, y aquí en el Ecuador también. Culpabilizar a nuestra policía y al ejército, tal vez al ejército, yo no le culpabilizaría, al contrario, actuaron de una manera por demás tolerante. Digo por demás tolerante porque y la policía también por demás tolerante, digo así porque cuando se trata de, en cambio, reprimir a los médicos que reclaman sus pagos, ahí sí lanzaron piedras, palos, lanzabombas, ordenadas. Obviamente entendemos que nuestra policía está al servicio de entidades superiores y de organismos superiores, y lo peor es que estén a mando de civiles que no tienen conocimiento sobre lo que significa la defensa pública y la defensa internacional, y eso es bien grave. Entonces, zapatero a su zapato, la policía debería ser manejada a través del Ministerio de Gobierno por un funcionario que ya haya salido de la policía y que en el ejercicio de sus funciones, igual que el ejército debería ser manejado por un general, ex general de las Fuerzas Armadas. No soy partícipe de aquello. Como la medicina debe ser dirigida por un médico, enfermería por enfermera, y la conferencia episcopal ecuatoriana debe ser dirigida por los padres, por los párrocos, por las personas que corresponden. Entonces, aquí se dio un desbarajuste, que en este momento se trata de echar la culpa, gran culpa han tenido estos líderes que ingresan a sus filas asalariados a personas con serios antecedentes en sus países y con altos niveles de delincuencia, mi querido Fernando. Me quedo pensando en varios temas. Lo que ocurrió en Bolivia, en las elecciones. O sea, tiene que ser una alerta para Ecuador. Se presentaron dos candidatos de derecha que se dividieron la votación. El uno sacó el 22%, el otro sacó el 27%. Entre los dos el 49%. Y el que les ganó a ellos sacó el 42% también. O sea, pero le dejaron ganar a la extrema izquierda, dejaron que Evo regrese. El señor Arce, entre comillas, después de escuchar sus discursos, uno termina diciendo está loco. O sea, él sigue hablando del socialismo y el comunismo que quiere llevar a Bolivia hacia Cuba, que fue un gran trabajo de Fidel Castro, dice él. Y uno termina asustado, digo, ¿y cómo la gente puede votar por semejantes personas? Lo que pasa en Chile este domingo, otra vez votando en contra de sí mismos, en contra de una constitución que les ha permitido ser un país en desarrollo, ahora van a elaborar una nueva constitución. Y es de ilusos pensar que la nueva constitución va a ser para mejorar el trabajo. No, va a ser para reorganizar el Estado a favor de las izquierdas. Uno termina preguntándose qué nos pasa. En Estados Unidos hay la probabilidad de que Biden termine ganando la presidencia. Sería lamentable el país más capitalista del mundo dirigido por un socialista. Bueno, ¿qué pasa que parece perdidos? O sea, miraba ayer un video en Chile, en redes sociales, de un tipo que con un carrazo llega para tomarse una casa. Se ha tomado una casa y dice, no, pues yo, le dice al dueño, el rato que el dueño llega para reclamar, dice, es que yo no tengo casa.
y tú tienes más de una, y por lo tanto la solución es que vayas a los jueces. ¿Por qué tengo que ir a los jueces? Yo ese rato lo saco a palos, porque no puede invadir propiedad, pues, o sea, ¿qué nos está pasando? Están pretendiendo hacer lo mismo que hacen los sin casa en España, o los ultras, que llegan y simplemente se toman y punto, y no hay fuerza humana para sacarlos. O sea, ¿qué nos está sucediendo? Porque realmente estamos caminando hacia una destrucción acelerada. La gente no ve o no quiere ver. Mi querido Fernando, sociológicamente me recordaba un gran amigo mío este proceso y él me preguntaba por qué la izquierda o estos revolucionarios o estos comunistas ortodoxos que no se acuerdan que ya el muro de Berlín cayó hace tiempos y que aquí no necesitamos comunistas ortodoxos, ni ni izquierdosos revolucionarios, ni derechistas del salvajismo del capitalismo. Necesitamos seres humanos al servicio del progreso. Pero me decía, sí, bonito lo que tú me cuentas, pero ¿por qué siguen votando por estos mismos líderes? Y es muy fácil entender y lo voy a explicar de una manera muy comprensible para mi persona primero y para mis amigos, para que sea un poco incluso anecdótico. Uno de los grandes líderes soviéticos, la ex-URSS, en algún momento quiso explicar por qué la gente vota por la misma tendencia a pesar de que le hace daño. Tomó una gallina y le dijo, mira, preste esa gallina, le dijo al comandante, este gran líder soviético. Tomó la gallina y le arrancó 2 plumas. Le arrancó 2 plumas y esas 2 plumas arrancadas le produjeron un dolor a la gallina fuerte, intenso, y le soltó justo el rato que sentía ese dolor junto a unos pequeños maíces o morochos que había. La gallina fue mucho más del hambre que el dolor, se puso a comer y luego le regresaron nuevamente a la celda a la gallina, a ese claustro, a ese izquierdismo salvaje. Luego de 2 días de no haber comido esa gallinita, le trajeron nuevamente y este líder ruso agarró 2 plumas más, tras, y la gallina gritó el rato que le sacaban las plumas en vivo. Inmediatamente le puso junto a agua y otro poquito de morocho también. Así fue repitiendo varias veces, hasta que la gallina se quedó ya sin plumas. Y luego de que se quedó sin plumas, le dijo, suéltale en el suelo. Y le fue indicando el maíz y le hizo correr como unos 300 metros y la gallinita iba atrás de ese salvaje que le sacaba las plumas, iba atrás, hasta que este se detuvo, le puso el morocho y muy agradecida se regresó nuevamente la gallina sangrando, a punto de morirse. Así es el pueblo, lastimosamente. Le dan un poquito de pan, le dan el bonito de la vergüenza, le dan ciertos reconocimientos a un carnetcito, le dan migajas y ya mismo van a empezar a repartir fundas de arroz, de azúcar, manteca, aceite. Les dan un chaquiñán hecho carretera de sus propios impuestos del pueblo. Le dan alguna regalía, $100. Y luego de que le dan todo eso, vuelven a seguir votando por estos que le tienen en la miseria, en la deshonra, en la corrupción. Y eso hay que cuidar. Por eso es que el pueblo ecuatoriano debe entenderse en política y debe aprender un poco de política. Y por eso es que muchas personas han tomado la decisión, y me da un gusto ver a varias personas a nivel nacional que han tomado la decisión de ingresar a la lid política, a pesar de que siempre dijeron que odian la política, porque ya se dieron cuenta
que hay que madurar con el pueblo. No puedes tú seguir votando con el que te está sacando un pedazo de dedo, luego un brazo, luego una mano. Estamos amputados, estamos cercenados por esta política. Y eso es lo que explica por qué siguen votando por los mismos. Porque si bien es cierto, les quitan hasta la dignidad, pero en cambio les dan un buen plato de machica. Y entonces ahí se quedan. Les quitan la honorabilidad, pero les dan una funda de azúcar. Les quitan los valores, les quitan su progreso, pero les dan un poquito de una puntita de aceite. Así es nuestro pueblo. Pero ese pueblo tiene que madurar. Y por eso es también que obviamente, pues, mi querido Fernando, ¿por qué será que no abren las universidades? ¿Y por qué no hay más universidades públicas? ¿O fortalecen las mismas universidades públicas? Porque es más fácil manejar a un grupo de ignorantes. El rato que ingresas a la universidad, sabiduría. Yo me sentí, por ejemplo, mi querido Fernando, muy orgulloso en cuerpo de un gran amigo, tú que recibiste los honores de la República del Ecuador al formar parte de este lindo grupo y precioso que es la comunicación. Felicitaciones, por cierto, Fernando, me acordé. Pero Gracias. Justamente por eso no apoyan a que seamos universitarios, porque los que tenemos una formación académica como la que tú, con tu esfuerzo, tu sacrificio lo has llevado adelante, no comemos cuento, no nos engañan, no nos amedrentan ni nos confunden. Nosotros sabemos la miseria de estos que están gobernando en este momento y la poca calidad humana que tienen cuando mienten a su pueblo la verdadera realidad, mi querido Fernando. Por cierto, felicitaciones, mi hermano. Muchas gracias, mi querido Guillermo. Me quedo pensando en algunos temas, o sea, que son para replay y a ratos son para reír, por no llorar. Por ejemplo, nos enteramos por TC Televisión que ingresa con camarógrafo y su periodista a la cárcel 4 de Quito. Ni más ni menos, Jacobo Bucarán jugando póker. Nos enteramos que ha pedido un colchón especial, sin resortes, porque no le gusta aquello, que ha pedido desde medias a ropa de algodón, ropa calientita, que ha pedido el uso de una tablet porque va a retomar sus estudios de jurisprudencia, dice él, que ha pedido, entre comillas, además una mesa de billar. Y cuando le preguntan a un abogado si esto es correcto, el abogado dice que es parte de los derechos humanos. O sea, ¿van a la cárcel o van de vacaciones? Mi querido Fernando, en la democracia de José Saramago dice, la democracia es una tomadura de cabello en donde solo se le toma en cuenta al pueblo para que dé su voto por los verdugos del pueblo. No está tan lejos de la verdad por lo que estamos viendo ahora, mi querido Fernando. Es una miseria. Entrar a la cárcel. Yo trabajo de perito en la Fiscalía General del Estado y voy habitualmente a la cárcel a realizar los peritajes. Y yo sé en las condiciones que vive un detenido a nivel nacional. A nivel nacional me refiero. En el centro de detención de la provincia de Tungurahua, con el dirigente que es hoy, el capitán, he visto progresos interesantes. Me gustó los progresos que se están dando. Se está dando algo que se acerca a lo que se llama rehabilitación. Me pareció muy bueno y siempre felicitaremos los buenos actos de las personas. Sí hay gente que trabaja en nuestra parte. Pero obviamente, estos otros sujetos no pueden tener todas las comodidades. Si uno va, se llama Centro de Detención para Adultos en Conflicto con la Ley. Así es el nombre actual de las cárceles. Se le dio un nombrecito más adecuado para no ir la susceptibilidad también. En conflicto con la ley. Cuando estamos en conflicto con la ley, estamos en conflicto con los derechos de los demás. Estamos en conflicto con nuestros propios deberes como ciudadanos.
y no estamos para exigir nada, porque yo no creo que haya privados de la libertad de primero, segundo, tercer y cuarto orden. Y por eso, para no dar justamente todo eso, es que los asambleístas actuales debieron aprobar la ley de extinción de dominio, que no lo hicieron. Razones suficientes tienen, pues 40% de asambleístas actuales están vinculados a directa o indirectamente actos de corrupción, pero es que la han demorado porque sería como hacerse harakiri. Entonces, justamente, porque no es necesario nada más darle la sentencia de 2, 4, 6, 7, 8, es quitarles todo lo que robaron, todo lo que estafaron al pueblo, todo lo que de una manera pícara le quitaron de los bolsillos de los ecuatorianos. Eso va a ser importante. Expropiarles, quitarles lo que robaron, lo que es el resultado del robo, porque eso no es trabajo. El resultado del robo, el resultado de la corrupción, el resultado de los grandes negociados en desmedro de la salud y la educación del pueblo, tiene que regresar al pueblo y hay que quitarles. Por ello debe existir un derecho de extinción que debe ser, junto con el Código Orgánico de la Salud, junto con una ley de emergencia sanitaria y la creación de una subsecretaría de salud mental, las principales acciones de los asambleístas que vayan a la próxima asamblea. Justo esas cosas tienen que vincularse, porque es definitivo, es bien lamentable el rato que le quitan, por ejemplo, a este señor todo lo que ganó ilícitamente, todo lo que es producto de la corrupción. Seguro, Fernandito, que no va a haber ni colchones ni amigos que le lleven colchones, porque los amigos de los corruptos tienen sus límites, solamente están cuando hay plata de por medio. Pero lo más grave no es que él va a donar el colchón. Lo más grave es que no, lo único que sí ofrece es arreglar una mesa de billar que han encontrado allí para dejarla en buen estado. De ahí el colchón y lo demás lo tramitaron ya lo está usando. Fue una donación del Ministerio de Salud. Y uno termina diciendo, bueno, donen al resto, pues donen a los honestos, a los honrados, no solo a los pícaros. Querido Fernando, la situación delictiva en la que está presuntamente vinculado el señor tiene mucho que ver con insumos médicos. Si a mí me piden un colchón para el señor, yo doy colchones para los demás, francamente. No porque el señor me sea antipático ni nada, pero yo creo que tiene suficientes recursos para ganarse su propio colchón. ¿No? Es obvio aquello. Pero repito, la única solución para el país es también el que el dinero que se robaron, que sobrepreciaron, que negociaron en la pandemia, debe regresar al pueblo ecuatoriano. Con esos miles de millones de dólares lograríamos construir un hospital de especialidades, alto nivel de especialidades, tipo 3, en Imbabura, que sirva toda la zona norte, Ambato, Tungurahua, que sirva toda la zona central, posiblemente Napo, toda la zona oriental, o Zamora Chinchipe, en algunos de los dos lugares, y otro, bueno, el Auto sí tiene, para los lugares que no tienen. Y podría hacerte algún hospital comunitario ancestral, aquí en Salasaca, por ejemplo, no quedaría muy mal, o hacerlo en alguna zona eminentemente de predominio indígena ancestral con medicina ancestral. Es decir, se puede hacer un montón de cosas, como también de eso sobraría para dar a las universidades públicas, en vez de haber dilapidado tantos recursos en Yachay, que estuvo dedicado a investigar cuántas arrugas tiene el ala del mosco cheche. Entonces, tranquilamente con esos fondos podría darse a las universidades públicas para que contraten más para profesores, para que construyan más aulas y para que en esas aulas y con más profesores puedan ingresar estos 3.500 jovencitos cuyos padres lloran el no poder ingresarles a estudiar y guambras que se han dedicado ahora ¿qué? Al trago, a marihuana,
ahí está cumpliendo funciones para las cuales esa edad no es permitido. ¿Por qué esa edad es permitido estar en el proceso educativo, mi querido Fernando? Ahí viene una pregunta que es media compleja. ¿Cómo cambiamos la sociedad? Porque estamos caminando hacia el borde del abismo, me parece a mí. Lo acabas de decir. La juventud en un porcentaje altísimo dedicado a estos problemas de la droga, a la evasión de sí mismos, porque es eso, es una evasión de sí mismos. Ayudados porque aparentemente sus padres están ocupados, porque no hay la atención sobre ellos, porque realmente la situación ha cambiado. La falta de ética, no solo en la política, sino en todo, nos hace preocuparnos. O sea, ¿cómo corregimos el rumbo? Porque ahora todo lo malo es bueno y todo lo bueno es malo. Ahora por protesta hay que quemar iglesias. Y está bien. Por protesta hay que destruir el centro histórico de Quito. Y no pasa nada. Por protesta, por reclamo, hay que eh, robar, violentar, golpear a ciudadanos inocentes que nada tienen que ver con este tema. O sea, ¿cómo retomamos la vertical en una sociedad que cada vez está más horizontal, que cada vez está más caída? Siempre me han preguntado a mis estudiantes de la universidad de quién es la culpa. Y cuando yo tengo que responderles de quién es la culpa, digo, todas las mañanas hay que mirarse al espejo. La culpa la tenemos nosotros mismos. Que nos desentendemos de la política y que al desentendernos en la política terminamos siendo gobernados por mediocres. Lo siento, no es palabra mía, es palabra de Platón en el libro La Política, ¿no? Entonces, así es. Si usted, mi amigo, que es decente, honesto, trabajador, luchador, siempre viene con la respuesta de yo no soy político, yo no quiero entrar a la política, pero aún yo voy a anular mi voto porque soy apolítico. Usted es el culpable de todo esto. Cuando usted se niega a denunciar los actos de corrupción, de corruptela, ahora tenemos redes sociales que pueden ayudarnos a denunciar. Usted es cómplice de la corrupción. Cuando usted va con su hijo al mercado o va con su hijo a uno de los malls y calladito usted se toma un chupete, se lo mete al bolsillo y no paga, usted está enseñando a su hijo a hacer aquello. Es que el asunto de la corrupción es generacional, mi querido Fernando. Es más, yo tengo una hipótesis que posiblemente tiene una base genética, porque habemos unas personas, o existen algunas personas, que el hecho de tomarse un centavito, es motivo para castigo por parte de sus padres. Yo tengo que contar un asunto muy familiar que lo viví con un abuelo, sabio abuelo Segundo Bastidas. Un tío mío, y él sabe que esto contamos a las personas y a nuestros amigos. Un tío mío, en algún momento se tomó 20 centavos, antes se llamaba el 20 centavos, los 20 centavitos de azúcar, ¿no es cierto? 20 centavitos de azúcar. Y no quiso avisar. Y mi abuelo le encontró en su pantaloncito. Le llegó a la cocina, ahí tenía esos que se llamaban lagartos, te acordarás vos, con electricidad, los lagartitos que se utilizaban como, y le puso en el dedo 2 segundos. Dijo, con este dedo te tomaste esos 20 centavos. Y se puso a llorar mi abuelo, un abuelo bien sabio, le dolía más a él que al hijo, es decir, a mi tío. Y le dijo, eso te hago ahora, porque hoy son 20 centavos. Mañana serán miles de sucres si llegas a ser algún político o dirigente del Ecuador. Eso se me quedó grabado toda la vida. Es que ya viene genéticamente, viene con la educación de los padres, es un poco difícil, pero sí debemos cambiar. Y les repito, las próximas elecciones tenemos varios métodos, mi querido Fernando. Ingresen
Doctor Guillermo de Jesús Bastidas Tello. Ve, todo esto ha sido... No, está terrible, está terrible. Ingrésense al CENESID también, que sirva para algo, número de cédulas, facilito, o números de nombres. Estas titulaciones de atendido. ¿No? A ver, ¿estado vinculado con qué cosa? Chuta, no vales. Peor. A ver, vamos al papá, ¿es que le llamaba esto? ¿Quién ha sido? Es una buena medida. No siempre la mejor. Mira, el tema... Alternativa. Ir a la fiscalía, causas de la función judicial. Ahora es en línea. Hagan. Hay un montón de cosas que pueden descubrir tras de las personas y vean si es que cumple con su perfil, pues. Si es que cumple con su perfil y usted prefiere que vaya a un pillo, delincuente, una persona que ha estado vinculado con actos de corrupción, abuso sexual, violación o todo eso, pues repare su voto y busque una persona que sea... Si encuentra una persona que ha dicho píllaro de venir cañas, zambato, de terruño, pelileo, y que usted le ve pelileo, píllaro y sigue sin tener recursos, entonces diga, no, es bla bla. Es demagogo, es populista. Es fácil hacerlo. Es facilito, no es tan difícil, primero. Y segundo, tenemos que cambiarlo hacia adentro. No fui tan partidario de la historia de Velasco Ibarra, pero me pareció una frase interesante la de Velasco Ibarra, que decían a los estudiantes en una arenga en la universidad, decían, ¿queréis hacer revolución? Primero hacerlo dentro de tu propia conciencia. Entonces, si ustedes quieren hacer un cambio de honor, un cambio de estudio, hay que hacerlo primero hacia adentro para ser ese referente y ese ejemplo para los demás. Eso nomás es lo que hay que hacer y vamos cambiando el mundo. Yo creo mucho, mi querido Fernando, en las futuras generaciones. No comen cuento, los jóvenes actuales no comen cuento tan fácilmente. Yo sé que al liderar ellos de aquí con preparación, por eso no se les quiere preparar, por eso no se les quiere preparar y formar bien, porque son un peligro para estos pícaros, porque les van a desplazar rápidamente con mucha sabiduría. Entonces, jóvenes, los seguir preparando, seguir instruyendo. Y nosotros, mi querido Fernando, seguir diciendo la verdad, que es lo que nos toca. Duela a quien duela. ¿Qué más podemos hacer, Fernandito? Eso es importante. Guillermo, como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre un gusto platicar contigo. Gracias, mi querido Fernando. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. ¿Qué más?